Bien, amigos, vamos a tratar este tema, el principal en el escenario mundial, con nuestro experto por excelencia en política internacional, Iván Gatón. Bienvenido, Iván, a este programa. Y quiero comenzar por esta situación. Cuando se genera un conflicto militar cerca del estrecho de Hormuz, todo el mundo tiembla por las particularidades increíbles de la geografía de ese lugar. Es un embudo que si se tapa abajo, entonces el petróleo de 5 países productores que producen el 20% del petróleo mundial no pueden pasar, no pueden salir de ahí. Y ahí, a ese punto específico, ha llevado Donald Trump sus cañonazos. Entonces, estamos, y esta es la pregunta, ante una crisis pasajera o a una guerra regional que puede estremecer la economía mundial por mucho tiempo. Bueno, primero las gracias mucho por la invitación y decir que nosotros estamos ahora en un cambio de época, en un cambio de era, pero traumático. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado de que el estrecho de Hormuz es una zona fundamental para todo lo que es la fuente de energía del planeta. Estamos hablando de que por ahí pasa el 25% del gas del planeta, que por ahí pasa el 20% del petróleo del planeta. Y quien maneja la entrada del estrecho de Hormuz es Irán. Y la geografía iraní es lo más complicado que ustedes puedan imaginarse. No es un país fácil de invadir. Usted puede bombardearlo, pero Ujú. no así ocuparlo. Por eso tienen más de 2000 años ininterrumpidos de ser los persas, el imperio persa, Aqueménida, de Ciro el Grande. Y es que su orografía, Montes Sagros, Montes Earthworks, lo hacen difícil de poder ocupar. Y la administración Trump lo sabía. Y aunque los iraníes digan que que el estrecho de Hormuz está abierto, la realidad es que algunos barcos han sido atacados que, o portacontenedores, pero que también la prima de los seguros han aumentado. Exacto, exacto. Entonces, en un mundo que usted tiene que se cierra el estrecho de Hormuz, pero hay algo que nos menciona Domuchi y el estrecho de Bab el Mandeb, porque Irán tiene influencia en Yemen y Yemen tiene acceso al estrecho de Bab el Mandeb, que es el que va al lugar más geoestratégicamente importante del planeta, que es el canal del Suez, Ujú. que por eso se estuvieron poniendo más caros los contenedores en estos días, en un mundo que ahora nosotros vivimos la primera civilización universal del planeta, somos interdependientes. ¿Qué significa esto para el conjunto de la humanidad? Más inflación en un Claro. mundo con urgencias que vienen desde el COVID. Ujú. Entonces, ¿pensó Trump en estos elementos o fue Trump apresurado por Netanyahu? Que es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Sí, claro, porque la verdad es que tomó por sorpresa este ataque el pasado sábado, aunque habían negociaciones en marcha, y precisamente habían negociaciones en marcha, esa misma semana se habían reunido para tratar de discutir algún tipo de desescalada, pero vino el ataque el sábado y ha habido mucha confusión, Iván, entre los argumentos que da la administración Trump, los diferentes funcionarios sobre por qué se metieron ahí en este momento. Mientras el presidente decía que las armas nucleares, que no puede tener armas nucleares, después cambiaron que los misiles, después vino Pete Hegseth a decir que no era para cambiar al régimen, pero Donald Trump dice que sí que es para cambiar al régimen, y entonces después viene Marco Rubio y dice que fue porque se enteraron que Israel iba a atacar y entonces tenían que hacerlo de manera preventiva para evitar que le atacaran primero sus bases. Y no está claro por qué no ha habido una explicación ni al pueblo americano ni al mundo de por qué ahora en este momento toma la administración Trump esta decisión. ¿Por qué consideras tú que pasó ahora?
No, yo creo que hubo ahí un apresuramiento de parte de la administración Trump, influenciada por Netanyahu. Aquí hay que tener cuidado con algo. Nadie está de acuerdo con ataques terroristas y la mayoría de la gente no es antisemita. Ujú. Eso hay que tener cuidado. Pero dentro del propio Israel, su justicia, sectores de todos los ámbitos del Estado de Israel están en contra de Netanyahu. Y Netanyahu ha atentado incluso contra la propia institucionalidad. Ahí vimos cómo tuvo que renunciar el jefe del Shin Bet. Y para Netanyahu, para el proyecto que él presentara en un momento dado en Naciones Unidas y la obsesión de Netanyahu, que es Irán, ¿cómo puede un imperio subordinarse a los intereses de un aliado que Wow. está siendo incluso solicitado por la Corte Penal Internacional? Y el presidente Trump dice, no lo persigan, y dice, justicia de Israel, no sigan persiguiendo a Netanyahu. Entonces, lo que la gente ha percibido a nivel internacional es que Trump se dejó llevar por Netanyahu, que es el gran ganador de esta situación. Claro. Porque aquí hay un Entonces, tema Ujú. que a mí me ajá, interesa que nosotros veamos, porque los ayatolás son indefendibles, pero Totalmente, claro. Ujú. como sucedió en la novela del Quijote, de cuando hay un jovencito que un vizcaíno le está dando una paliza y Don Quijote todo orondo viene con su adarga, con su espada en su rocinante y le dice, detente, que estás cometiendo un abuso. Y entonces Don Quijote empieza a hacer retórica y entonces Don Quijote cree que por haber hecho eso, cuando él se vaya, el vizcaíno va a dejar de darle al muchacho. Pues le dio más duro. ¿Qué va a pasar ahora en Irán? Que se descubrieron quiénes fueron los que filtraron información a la inteligencia israelí. ¿Qué va a pasar con los ayatolás después que le asesinaron a su jefe? ¿No se van a radicalizar más? Porque es un tema existencial. ahora, la pregunta es, ¿estamos frente a una crisis pasajera o existe la posibilidad de una guerra regional que puede patear, estremecer la economía mundial? Ya está, Sí. porque, por Exacto. ejemplo, tenemos el caso de que hasta en Chipre, que es parte de la OTAN, porque Chipre está dividida entre Turquía y, y Grecia. También está en Jordania. Los ataques a Bahrein, los ataques a Emiratos Árabes Unidos, los ataques a Omán. Ujú. El Líbano fue invadido por Israel, incluso su capital, Beirut. El ejército israelí dio un aviso de que en unos barrios que hay, pero que es la mitad de la población, casi 1,000,000 y pico de gente de la ciudad de Beirut, que van a tener que moverse de un lado a otro porque están bombardeando. Es decir, hay un conflicto regional. Y usted dice, ¿y Yemen? Ahí está Yemen. Ujú. En Yemen vamos a más de 300,000 muertos en una guerra que ya tiene más de Ujú. una década. Entonces, hay un conflicto regional. Entonces, súmele a esto la guerra en Ucrania. Agréguele los problemas que hay en el África. En el África hay guerras que no salen en noticias. Yo siempre digo, es que Sí. son, bueno, es que son personas que no valen igual Ujú. para los medios de comunicación, pero lo que está sucediendo en Sudán es terrible. Lo que sucede en Etiopía, en la región del Tigray también. Lo que sucede en la zona de allá abajo del Congo también. Entonces el mundo está en ascuas. Y un Claro. elemento importante que nosotros que vivimos en el continente de la paz, que es América,
pasamos por alto. En México mueren 70 personas diarias por causa del crimen organizado. En Brasil mueren de 25.000 a 30.000 por los grupos de narcotraficantes. En Colombia no se diga. Entonces el mundo ahora mismo que se rompió todo el marco de una organización que mínimamente pueda atender en términos de equidad, de igualdad a todas las naciones soberanas del planeta, ahora nosotros nos quedamos huérfanos. Usted toca la puerta ahora mismo, usted dice, tum, tum, ¿dónde están los que dirigen el planeta? A ver si enfrentamos estas crisis estructurales que no las va a poder atender un país por sí solo. Y como internacionalista, mi gran preocupación es que la gente está viendo esto como si fuera Hollywood. ¿Cuáles son los malos y cuáles son los buenos? Y esto no es Hollywood. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y al regreso seguimos la conversación con Iván Gatón y más adelante con Henry Ebrard. Esta misma semana. Esta misma semana. Pero tú decías, Iván, que explicabas por qué es tan difícil invadir Irán. ¿Es iluso eso que dijo el presidente Donald Trump de que ellos habían proyectado de 4 a 5 semanas para este conflicto? ¿Es un conflicto? Que era la pregunta inicial que te había hecho Papi. ¿Este es un conflicto que puede extenderse indefinidamente en el tiempo, como pasó con Irak, por ejemplo? Bueno, Irak se pensaba que iba a ser rápido. Putin pensó que él iba a tomar Ucrania en 2 o 3 días. Hay una verdad ineludible. Las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cuando terminan. Así es. Eso, Bueno, eso es una realidad. Pero vamos a ver hechos concretos. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Irán? Tiene 92 millones. 92. Wow. Sí. Sí, es un país enorme. Enorme. Entonces se cae de la mata una pregunta. ¿Estamos ante una crisis pasajera o ante una guerra regional que puede estremecer la economía mundial por mucho tiempo? Yo creo que va a impactar, porque eso está ahí, ya está impactando. Está impactando ya. El precio del barril del petróleo aumentó. Pero nosotros no sabemos si los ataques que Irán ha hecho incluso a países como Azerbaiyán mañana en esa área que ha empezado ya, no una guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, sino una guerra regional. Nosotros estamos en la antesala de una tercera guerra mundial a retazos. Wow, te lo iba a preguntar. Te lo iba a preguntar. Es decir, ¿hay Sí. posibilidad de un escenario con Estados Unidos y Europa por un lado y Rusia y China respaldando a Irán? Pero que quien le está dando información de inteligencia sobre las bases militares americanas a Irán es Rusia. Ahí hay reciprocidad. Si tú le das información de inteligencia a Ucrania sobre mí, yo se la doy a Irán sobre ti. Y los chinos no van a dejar de pasar información de inteligencia a sus aliados de la franja y la ruta de la seda. No, los chinos no van a dejar de ayudar a sus aliados, así sea con información de inteligencia. Entonces estamos viendo un mundo ya fragmentado en un polo que es China y Rusia y el otro polo, la OTAN. El problema con la OTAN, y aquí tenemos que prestarle atención a esto, Estados Unidos es la madre de la OTAN. ¿Y cómo entonces Estados Unidos a un socio de la OTAN como Dinamarca le dice, yo me voy a quedar con Groenlandia? Te voy a robar tu territorio. Y le dice entonces a Groenlandia, mira, por la buena o por la mala, pero señores, Dinamarca le permite
a Estados Unidos bases militares. Estados Unidos tiene bases militares en Dinamarca, en Groenlandia. En el mundo entero. Sí, Tienen bases sí, en el sí. mundo entero. La Esa base, es la verdad. la base se llama Pitufik. ¿Y cómo es Bueno, posible que tú teniendo una base militar, tú digas, no, no, es que yo no quiero el leasing? Pitufik. Entonces parece que él Sí, piensa que los que están ahí son pitufos. no, no es el leasing que yo quiero. No, yo quiero que tú me la dejes a mí y yo te la Que voy a me, comprar. Ujú. Entonces, ¿qué produjo esto? Que en el mundo occidental hay una fractura. claro, Porque la OTAN, a partir de ese problema de Groenlandia, se fracturó y por eso vemos una salida que es netamente política de Pedro Sánchez, pero que es políticamente correcta de cara a sus electores y también de cara a un mundo que está esperando que alguien diga, pero mira, esa guerra no es correcta. Entonces vemos fracturas a lo interno del bloque occidental. Ujú. Ahora el otro bloque está claro. China y Rusia saben que es por ellos que van. exacto. Iván, ¿te podría terminar la República Dominicana arrastrada a este conflicto? Y lo pregunto porque en el 2003 terminamos enviando tropas a Irak, una guerra que no tenía nada que ver con nuestro país, pero Estados Unidos lo pidió y ahí fue República Dominicana y la complació. ¿Podría terminar República Dominicana metida en eso? Nosotros, ineludiblemente, y vuelvo a utilizar ese término, no hay manera de que la geografía no mande. Así como yo decía que Irán es difícil de ocupar Ujú. por su propia geografía, así es difícil que estando nosotros bajo la esfera de influencia de Estados Unidos, no vayamos acorde a los intereses que emanen de Washington. Cuando no ha sido así, nosotros hemos visto los resultados de lo que ha sucedido. Y un ejemplo de cuando un país, no importa que sea Estados Unidos, puede ser cualquier imperio, pero un ejemplo que ejemplifica muy bien cuando usted se va de esfera de influencia de una potencia es Ucrania. U otro ejemplo que está ahí al lado de nosotros, Cuba. Es decir, los imperios tienen intereses permanentes. Por eso es que los países pequeños deben estar muy atentos a ver cómo pueden, en medio de los intereses de ese imperio, tener un espacio para su interés nacional. Bueno, la verdad es que él va a tratar de arrastrar a todo el mundo y ojalá que no lo haga con nosotros, porque realmente somos un piojito y alguien que está tratando de pisarnos con una bota. Ojalá que no tengan dominicanos que ir a dar su sangre Ujú. por unas causas tan cuestionables como las de un señor que está actuando como un dictador mundial. Él decide aquí quién gobierna. No es solamente que derroca y bombardea. No, no, no. Es que él dice quién es que va a gobernar cada sitio y lo anuncia. Ya dijo sobre Cuba ya y está tratando de poner un gobierno en Irán. Sí, pero fuera de eso, don Muchi, Ahora, corroborando lo que usted dice, sí, el que ganó en Honduras, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que estaba preso, condenado a ah, 45 años de prisión por droga, sí, él lo soltó y el sí, partido de él dijo, voten por ese candidato, porque si sí, no, no llegan ayuda. Y lo mismo pasó con Milei. Vienen las sí. elecciones del Congreso. Voten por Milei o si no, no hay préstamo. Es decir, él está decidiendo el poder legislativo y el poder político de los otros países. ¿El mundo resistirá eso qué tiempo?
Bueno, yo creo que o lo resistirá él, porque a todo esto siempre se ha dicho que, por ejemplo, un gobernante que tiene problemas para sostenerse en su país puede buscar guerras porque unifican internamente, pero eso no siempre se da así. ¿Cómo ves tú esa opción en esta situación con Trump y las elecciones de medio término? hay una fractura. En Estados Unidos hay una fractura. Y por primera vez yo veo críticas, sobre todo por el bombardeo a una escuela donde Ay, murieron ay, 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 ay. una Ujú. gran cantidad de niñas en un mundo que todo el mundo sabe que la tecnología permite saber dónde el GPS, porque si usted se mueve con un GPS en su carro, no me digan a mí que un misil usted no va a saber a dónde lo está mandando. Entonces Sí. ya vi incluso gente de mucho nivel criticando esa acción y lo que podría esperarse de aquí es aumenta la inflación. Ujú. ¿Qué va a pasar? Que Trump puede perder la cantidad de congresistas que necesiten el Congreso para que no le hagan un impeachment. Por eso esta guerra puede ser el principio del fin de Trump y no culminar su periodo de gobierno completo. Wow. Wow. Bueno, vamos. Bueno, Sí, sí, es serio, bueno, yo es creo que serio. ya lo Si podemos él dejar no ahí. asegura Sí. los congresistas necesarios, los demócratas le van a hacer un impeachment. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, Iván, Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus impresiones sobre todo esto que está ocurriendo en el mundo y que definitivamente no va a acabar en cuestión de unos días. Gracias, Iván. De nada, un placer. Un placer. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Al regreso tenemos con nosotros al economista Henry Ebrard. Vamos a ver la parte del impacto económico que todo esto va a tener sobre la República Dominicana específicamente. y Ya un punto volvemos. que puede ser nuestra salvación, el oro. Regresamos con eso. Esta misma semana, esta misma semana, Estamos de regreso en esta misma semana y ahora vamos a ver la parte del impacto económico de todo este conflicto y en especial para la República Dominicana junto al economista Henry Ebrard. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Bien, un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación en momentos que son, estamos entrando en zona de turbulencias, definitivamente. Definitivamente. Y Sí, estamos viendo el petróleo a todo lo que da hacia arriba. ¿Qué es lo que se espera? Porque está todo el mundo ahora mismo con el corazón en vilo, viendo cómo los precios se están disparando y el impacto económico que eso puede tener. Sí, la realidad es que, mira, ya se está cumpliendo esta noche una semana de haberse iniciado básicamente, ¿no? Las operaciones, el inicio de lo que es una guerra, y una guerra total entre, de un lado, Estados Unidos e Israel, y del otro lado, la República Islámica de Irán, y con la complicación de que esta vez el conflicto ha ido esparciéndose a toda la zona y quién sabe si no hay también el riesgo de que escale de manera más global, considerando que, como ustedes saben, Irán es el principal financista de muchos grupos terroristas alrededor del mundo, lo cual añade entonces a el nivel de riesgo. Por ahora, lo que hemos visto es que los precios del petróleo hasta el día antes de ayer habían subido, pero en niveles que eran soportables. Hace 2 días el petróleo apenas había llegado a unos $70, que mucho más que los $57 cuando abrió este año, mucho más que los 46,70 o 47,60 que estaba en el presupuesto Ujú. 2026 y ha ido acelerando los pasados 2 días porque nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar este asunto. Y ¿y la a dónde va a preocupación es llegar? esta. En la medida Ujú. en la cual
sí, porque hasta el momento de los 4 o 5 escenarios que los analistas han esbozado, eh, estaríamos quizás frente al peor, que es una especie de estancamiento del conflicto, un poco como lo que pasó en Ucrania. Yo creo que nadie al principio de la guerra en Ucrania se imaginó que 4 años después estaríamos básicamente en la misma posición. Hoy había una declaración, yo creo que del primer ministro de Qatar, que anunció que de proseguir esto es muy probable de que haya interrupción de suministro. Si hay interrupción de suministro, entonces los precios se van a disparar hasta $150. Y es la razón por la cual entre jueves y viernes de esta semana pasamos prácticamente de $70 a $90 por barril. Eso es el petróleo. En caso de un país como la República Dominicana, hay dos números que tomar en cuenta. Por cada dólar que sube el barril de petróleo o el barril de cualquier combustible, tomando en cuenta de que en el país se consumen unos 78 millones de barriles diarios, un pobre dólar en el precio del petróleo le cuesta 78 millones de dólares adicionales al país para Wow. pagar la factura petrolera. Pero ahorita estamos hablando de 20, 30 dólares más por barril, es un efecto considerable. Pero lo peor es, ahí estamos hablando de los precios del petróleo, porque siempre nos hemos focalizado más en el tema del petróleo. Pero lo que importa el país, de los 78 millones de barriles, quizás llegue a 10 millones de barriles, no más, el tema del petróleo o de la mezcla que se está refinando en Refinonza. Todo lo demás son productos ya terminados que se manejan en un mercado que es mucho más estrecho que el mercado del petróleo. Ahí podemos hablar las gasolinas y el gasol. Y fíjense que al corte del miércoles, porque ustedes saben que el Ministerio de Industria y Comercio de República Dominicana corta los precios el día miércoles. O sea, que toma los precios de jueves, viernes de la semana pasada, lunes, martes, miércoles de esta semana. Fíjense que esta semana, que es lo que va a determinar para los precios de este fin de semana, ¿verdad? Los precios del petróleo, el promedio de precio está apenas en $70 todavía. Eso nos dice que si bien va a haber una subida del costo del subsidio esta semana, el golpe enorme va a ser la próxima semana, Exacto. cuando volvamos a Exacto. calcular los precios. Y eso es el Sí. petróleo, $70. Ahora, Ruchi y Diana, el precio del barril de gasolina, que es lo que realmente importamos. Mientras el petróleo ha subido $4 esta semana, el barril de gasolina subió $12.58 y el barril de gasol como $12. O sea que el golpe es Bueno. mucho más que el tema del petróleo. ¿Ok? Esta conversación está interesantísima. Vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre cómo el oro puede ser una tabla de salvación para la República Dominicana. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, la República Dominicana, Henry, tiene dos factores importantes en este momento. Sí. El aumento de los precios del petróleo, que generalmente arrastra el aumento de los precios del oro. Entonces, entre los problemas que nos traen los aumentos del petróleo, realmente, ¿qué es más determinante? ¿Eso o el disparo de los precios del oro a más de $5,000 la onza? Es muy interesante la pregunta, porque primero hay que ver una cosa, es que los precios del oro, realmente lo que se ha disparado antes de la guerra en Irán. O sea que es interesante esto, que por eso que estoy pensando que es probable que veamos precios del oro más cerca de $6,000, de $5,000 en unos meses. ¿Por qué? Porque mira,
Básicamente esos precios de 5.200, donde estamos de nuevo hoy, son precios que ya hemos visto a principio de año, donde todavía no había estallido la guerra en Irán, y que Ujú. realmente el motivo de la subida del precio del oro era porque, dada la situación financiera internacional de que hay cierta desconfianza por parte de los bancos centrales en cuanto al valor de las deudas de todos los países, incluyendo los países desarrollados, los bancos centrales han movido sus reservas que las hacían en papeles comerciales, en deuda, papeles de deuda, lo han movido hacia el oro. Entonces son esas compras de oro que han disparado, de cierto modo, los precios del oro. O sea que la subida de precio que tú ves del petróleo, que definitivamente es atribuible 100% a la guerra en Irán, todavía la guerra en Irán no ha provocado aún un incremento adicional de los precios del oro. Pero aún así, es cierto que uno diría, perfecto, que bien, la República Dominicana tiene suerte. De un lado, se nos sube la factura petrolera, vamos a tener que gastar más dinero en subsidio para mantener congelado los precios, después podremos hablar de esos números, pero al mismo tiempo, como está subiendo los precios del oro, vamos a tener recaudaciones extra y Ujú. entonces vamos a estar tabla. Ujú. Eso Compensa, sería, realmente compensa, Henry. es muy probable que logre compensar, pero eso sería la peor decisión que pudiéramos tomar como país, Oh, ¿por qué? porque entonces estaríamos cayendo en esta facilidad de quemar unos recursos extraordinarios que son finitos, que no son renovables, porque no se van a reproducir, que es este dinero del oro, que Ujú. sería entonces, bueno, esta recaudación adicional la vamos a usar para incrementar el subsidio a los combustibles y cubrir las pérdidas adicionales que te pudiese significar en el sector eléctrico, que sería la peor manera de utilizar este dinero, Ya. que ¿Qué tú probablemente, recomiendas? que Ujú. probablemente termine siendo lo que vaya a pasar en un mundo ideal. Pero es una pregunta que de cualquier modo, aún sin la guerra en Irán, esta pregunta está claro. Y con la guerra en Irán, entonces es mayor la tentación de decir, bueno, qué bueno, se vamos a tomar esto para tapar este hoyo. Y cuando haya terminado esto, pues mira, este dinero tú no, lo que hay que tratar de hacer es convertir lo que es una industria extractiva, no convertirla en una industria destructiva, sino en Ujú. industria reproductiva. En este sentido, lo que vayamos a hacer con este dinero es fundamental, porque tenemos que crear los mecanismos que no los tenemos hoy en día en República Dominicana. Los hay en Noruega, los hay en Colombia, los hay en Perú, que es separar una proporción, no la totalidad, una proporción, una buena proporción de sus ingresos, que son extraordinarios Ujú. por su origen, porque mira, Ujú. eh, una onza de oro que tú sacaste no vuelve a crecer, no se vuelve a Exacto. reproducir, es finita. Y tú tienes que asegurarte que cuando tú hayas terminado de sacar la última onza de oro de ahí, que con ese dinero que tú vas a producir en los próximos 10, 15, 20 años, tú estás construyendo las nuevas fuentes de ingreso, de trabajo, de desarrollo, que estén ahí cuando se cierre la mina. Por eso se debería de sacar del presupuesto ordinario una proporción que para mí, mira, por lo menos dejar 50% de los ingresos de la minería fuera del presupuesto ordinario, ponerlo dentro de un fondo soberano o llámese como se quiera llamar, y solamente usarlo en condiciones muy estrictas para proyectos de inversiones, para proyectos de desarrollo. Esto Ujú. es la única manera de garantizar de que vayamos a hacer lo que llamo sembrar la minería. Y ahí Ujú. tú sabes, Luchi, yo hago referencia a esta famosa columna que publicó en Venezuela, casualmente hace 90 años atrás, Arturo Uslar Pietri, que mencionó que Venezuela tenía que sembrar el petróleo. Fíjense, Sí. Venezuela
nunca sembró el petróleo, gastó el dinero del petróleo y ahí está el resultado. Mira cómo quedó Venezuela. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de que este dinero tan extraordinario que nos está llegando, que es una bendición si lo sabemos administrar Ya. correctamente. Y yo sé que la tentación es muy grande, decir, bueno, este dinero que está entrando, primero lo vamos a gastar en subir, garantizar de que se siga subsidiando. Señores, en el subsidio a los combustibles, estoy de acuerdo que hay que priorizar el GLP, especialmente el GLP para las estufas, Ujú. el gasoil regular, porque es el gasoil para la producción. Ahora, tenemos que estar conscientes como sociedad, por eso la sociedad se tiene que involucrar. Seguir subsidiando de ahí en adelante con precio tan alto la gasolina premium o el gasol óptimo, que eso se está consumiendo en los estratos más favorecidos de la sociedad, yo creo que eso puede ser muy discutible. Entonces, habría de Henry, tratar de administrar eso. claro, Henry, si la cosa se pone como parece que va a pasar, que Sí. pronto va a pasar de $100 el barril, Ujú. y incluso tú lo mencionabas, Qatar está diciendo que podría llegar hasta $150 Sí. el barril. ¿Qué significa eso en subsidio para la República Dominicana? Bien, mira, Diana, esta semana que concluye para efecto de los combustibles hoy el viernes al medianoche, ¿verdad? Ujú. Esta semana con precio del petróleo de $66 y precio de la gasolina en unos $90, en $80, el subsidio era ya 188 millones de pesos para esta semana. ¿Con qué hay que compararlo? O con el presupuesto. Presupuesto 2026, hay una partida de 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos, si lo dividen entre 52 semanas, nos da unas 135 millones de pesos semanal. Eso es lo que hay en el presupuesto. Ya esta semana que concluye, antes del disparón de los precios, ya estábamos un poquito sobregirando el presupuesto. Yo fui hacia atrás, ver la última vez que tuvimos precios similares de petróleo, gasolina y gasol, en cuanto estaba el subsidio. El subsidio estaba por encima de 500 millones de pesos semanales. De mantenerse estos niveles de precio de esta y peor la próxima semana, oye, antes de llegar a mitad de año, nos habremos tragado el presupuesto del subsidio. Entonces, Ujú. ahí habría entonces que en la necesaria de cualquier modo, aún sin la guerra en Irán, solamente por el disparón de precio del oro, porque $5.200 hoy, ¿con qué hay que compararlo? O de nuevo, con el presupuesto. En el presupuesto del 2026, por dicha, apenas teníamos $3.400 en promedio. O sea, quiere decir que el incremento que vamos a tener va a obligar a que se haga un presupuesto complementario para consignar probablemente 20, 25, quizá 30.000 millones de pesos adicionales de ingreso por el tema del oro, pero Ujú. ahora con el tema de la guerra en Irán, si no hay una solución, que no la vemos en las próximas semanas, es muy probable que se tenga que hacer un presupuesto complementario que contemple entonces que los precios del petróleo y de los combustibles van a estar muy por encima de lo que hay en el presupuesto y decidir probablemente ambas cosas, subir la partida del subsidio de 8.000 millones de pesos para garantizar que se mantenga el tema del GLP y el tema del gasol regular, que eso debe ser la prioridad, y empezar a ir moviendo poco a poco el tema de otros combustibles como la gasolina premium y el gasol óptimo. Señores, estoy muy agradecido de recibir un subsidio cada vez que yo lleno el tanque del vehículo. Yo compro gasolina premium. Ahora, Ujú. señores, yo creo que hay gente en República Dominicana que necesita mucho más ese subsidio que gente como yo. Entonces, seguir manteniendo congelado el precio de la gasolina premium significa dedicar una serie de subsidios adicionales que hacen falta, creo yo, mucho más para los hogares de quintil 1 Ujú. o quintil 2, que son los que compran ese GLP, Claro. o los productores del campo, especialmente, que Ujú. necesitan
el gasoil para la producción. Es una decisión difícil, es una decisión complicada. Y ahí, mira, inclusive yo iría más allá de esto, de mantenerse esta situación. Yo creo que el presidente Luis Abinader debería aplicar la misma metodología que aplicó el año pasado con el tema de Haití. Convoquen a los pasados presidentes. Henry, finalmente, el año pasado fue un año de un crecimiento bajo para la República Dominicana, para lo que estamos acostumbrados, Sí, y había perspectivas de que este año podía ser un poco mejor. ¿Esto cambia los pronósticos, toda esta situación? estamos entrando en zona de turbulencia. Todavía, mira, apenas ha pasado una semana y es cierto que más bien el pronóstico es que va a ir peor antes de ir mejor, sin duda alguna. Eso obviamente puede estar afectando un poco la perspectiva. La perspectiva, presupuesto tenía un crecimiento de 4.5, realmente ahora en marzo se espera la publicación del nuevo marco macroeconómico que se va ajustando en el mes de marzo cada año, porque el último fue del mes de agosto. Se va a revisar a la baja a 4%, que eso no tomaba en cuenta el tema de Irán. No hay duda de que esta situación afecta el comercio internacional. Habrá menos exportaciones, habrá menos demanda en la economía global. Puede que termine afectando también industrias como la del turismo, aunque a corto plazo uno pudiese pensar que más bien nos puede favorecer a República Dominicana, porque definitivamente, mira, turistas de Estados Unidos y de Canadá que pensaban ir a viajar a Europa o Asia, le puedo asegurar que están ya contemplando venirse a República Dominicana, porque saben que ahí es más tranquilo. Entonces, creo que es todavía un poquito temprano, ¿verdad? Pero yo creo que cuando tú ves las barbas del ayatollah de Irán quemándose, hay que ponerlas de nosotros en remojo, ¿no? Así mismo. Bueno, Henry, muchísimas gracias por darnos tu visión sobre lo que está pasando en materia económica con todo este conflicto y lo que nos va a tocar a nosotros porque no nos vamos a librar de esta. Diana, Valio- ahora Ujú. lo que definitivamente... Valiosísimo tu aporte, Henry. Sí, Mira, sí. oye, Dime. yo creo que de cualquier modo, y ustedes saben que ya son muchos años acá, ya yo pertenezco aquí, yo he Claro. aprendido que tenemos dos grandes escudos en la parte económica. Eh, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, siempre han actuado para bien. Yo les aseguro que no se van a quedar desempleadas este año, van a tener mucho trabajo. Ay, Dios mío. Bueno, que el Señor nos agarre confesados. Amén. Tú dijiste dos, el otro es el oro, obviamente. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Gracias por la invitación. Saludos. Bueno, señores, ¿de qué manera enriquecieron el contenido de este programa en esta entrega de hoy? Iván Gatón, analista de política internacional, y Henry Ebrard, experto, economista y experto particularmente en oro. Y qué bien nos explicaron las realidades y sus proyecciones. Esperamos Eh, haberle dado un buen servicio de orientación gracias a estos dos intelectuales. Lo que pasa es que creo que la gente no se queda más tranquila, porque lo que viene no Bueno, es fácil, lo que viene no claro. es fácil. Pero bueno, aquí estaremos para informarles nuevamente la próxima semana a las 7 de la noche en Telesistema 11 y en el canal de YouTube de Uchilora, cuando usted quiera. Hasta Y ya, luego, sí. y ya veremos cómo nos va a los terrícolas, ¿verdad? Con un dictador internacional que decide quién va a gobernar cada país. Bueno, Que, pues que Dios nos coja confesar. nos encontramos nuevamente el próximo sábado.